привык к тому, что погибают боевые товарищи. И как и смерть Даши Дугиной, как и смерть других ребят, она не оставляет какого-то нового эмоционального чувства. Она просто подтверждает то, что мы сплачиваемся, нас становится меньше. Потому что это молодцы, это герои нашей страны. Ждет, безусловно, блестящее будущее. Ошибки совершают все. Бывает. Я в первый раз не верил. Как бы такой довольно серьезный человек, влиятельный. И тот факт того, что он погиб, это довольно серьезный момент был. Не просто в это так поверить сразу. И реакция была вообще очень неоднозначная. Bueno, pues ahí tiene usted las opiniones y es un hecho, ya Rusia confirmó finalmente la muerte de Yevgeny Prigozhin. Investigadores rusos dijeron que el jefe del grupo mercenario Wagner estaba entre las 10 personas que murieron cuando su avión se precipitó a tierra el pasado miércoles. La confirmación llegó después de realizar pruebas genéticas, según un comunicado publicado en el canal Telegram del Comité de Investigación de Rusia. Prigozhin, quien pasó de gran aliado a encabezar un fallido levantamiento contra el Kremlin a finales de junio, había sido mencionado como uno de los pasajeros de ese avión que volaba de Moscú a San Petersburgo. Y esta noche me acompaña el analista internacional Fredo Arias King. Él es miembro del Consejo del Centro Davis para el Estudio de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard. Fredo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Evidentemente se confirma una muerte violenta para un hombre que es sumamente violento en su trayectoria. Confirmado el hecho, preguntarte entre las filas de Wagner y de qué universo de personas estamos hablando cuando decimos de Wagner. ¿Qué reacciones tú detectas o son previsibles? Son algo predecibles porque el nuevo jefe de Wagner obviamente quiere ser Vladimir Putin. Él acaba de decretar que todos los miembros de Wagner ahora tienen que ser leales a él y al Estado y no a un mercenario que él mismo pagó del presupuesto, algo así como $2,000 millones. Después lo tuvo que admitir. Pero sí, va a haber obviamente fracciones de Wagner, y eso ha sido reportado en toda Rusia, que no están de acuerdo en servir bajo Vladimir Putin. Porque la verdad es que hay dos Wagners, ¿no? El Wagner original, que son gente muy capaz, ex militares rusos que se unieron a Wagner. Y después están todos esos prisioneros que sacaron de los campos y las cárceles, muchos de ellos violentos, de Siberia y de los Urales, etcétera, para ir a morir esencialmente a Ucrania a cambio de una promesa que los dejarían libres y sobreviven. Entonces hay dos Wagners. Ya de por sí entonces hay ya una especie de división entre ellos, pero también hay, ¿cómo se llama? Algunos que no están de acuerdo y lo que quieren es que reviva otro Prigozhin o otro Utkin, que también murió en el mismo avionazo, supuestamente. Y hay otros líderes de Wagner y no quieren servir bajo el Estado ruso porque saben muy bien, especialmente los prisioneros, esa fracción, que los van a usar como carne de cañón. Para regresar a Ucrania en este momento que parece de debilidad para Putin. Totalmente. O sea, Putin ahora está pues muy nervioso porque no puede hacer otro levantamiento generalizado o forzado de la población, lo que se llama en inglés el draft, ¿no? O sea, obligación de servicio militar, ir a Ucrania. Él sabe que eso es muy riesgoso políticamente. Entonces, lo más probable es que él simplemente le eche mano a esos prisioneros, que son unos, no sé, 15,000, 20,000 prisioneros que sobreviven y que no han escapado o no los han matado en Ucrania, y echarlos ahí otra vez a la carne de cañón, porque Putin está nervioso viendo cómo Ucrania está penetrando la famosa línea Surovikin y está llegando al mar Azov. Le faltan 100 kilómetros y eso partiría a las tierras de ocupación en Ucrania bajo el ejército ruso en dos, y imposibilitaría, y si además destruyen el puente famoso de Kerch, los ucranianos, entonces sería imposible suministrar a Ucrania ocupada. ¿Hay una estimación de cuántos hombres forman parte de este grupo? Porque la huella incluso está también en África, en toda esa zona donde han habido ahora dictadores, golpes de Estado. ¿De qué universo de personas hablamos? Nadie sabe con exactitud, pero las cifras que usualmente se manejan es que eran 50,000. Los ucranianos mataron o descapacitaron o capturaron a unos 25,000. Entonces, pues sobran otros 25,000, de los cuales, no sé, 15 a 20 son prisioneros. Y los demás, pues son los originales Wagner que andaban ya en África y en Siria.
Exacto. En la puja por el poder había de Prigozhin también esta molestia con la cúpula militar de Putin. ¿Cuánto de eso se permanece y cuánto quien lidere a Wagner va a venir de estas filas de ese ejército, de esa cúpula militar de Putin? Totalmente. La cosa del ejército es que los líderes del ejército, que es el jefe del Estado Mayor, Gerasimov, y el ministro de Defensa, Shoigu, que ni siquiera tiene un antecedente militar, ni siquiera, es amigo de Putin, básicamente. Entonces, obviamente hay muchos soldados y muchos en los rangos militares que no están de acuerdo con cómo han ejecutado la guerra en Ucrania. Y el más poderoso de ellos, y el que Putin más temía, es el famoso general Sergei Surovikin, que lo llaman el carnicero de Alepo. También fue el carnicero del golpe de Estado del 1991 contra Gorbachev. Murieron ahí 3 gentes y los 3 los mató Surovikin, interesantemente, en un intento de derrocar a la democracia soviética en esa época, en el 91. Entonces Surovikin tiene una larga trayectoria. Y lo último es que Putin lo había puesto a cargo de la campaña en Ucrania, después lo quitó y lo puso a cargo de la Fuerza Aérea. El mismo día que ese misil, se cree que es un misil, derribó el avión que mató, donde murió Prigozhin y Utkin y otros 8 pasajeros, que aparentemente eso no hubiera sucedido si Surovikin hubiera seguido siendo el jefe de la Fuerza Aérea. Lo despiden y después derriban al avión con un misil que solamente pudo haber ordenado el jefe de la Fuerza Aérea rusa. Algo muy interesante, pero Surovikin estaba del lado de Prigozhin. De hecho, él estuvo en Wagner un tiempo y como Surovikin hay muchos líderes militares rusos que en la primera oportunidad pasiva, digamos, de no defender a Putin, lo harían. En otras palabras, igual que pasó en junio 24. Tú dices tu hipótesis es un misil, solamente para efectos de claridad a nuestra audiencia. Es una hipótesis. Exacto, nada más decir que hay que confirmarla. Al final del día hay muchísimas hipótesis. Una parte importante de esta historia en este momento tiene que ver con la presencia de Wagner en Belarus. Como Prigozhin fue a Belarus y se supone que allí tenía la garantía de seguridad. Ahora Polonia y los países bálticos le piden al presidente Lukashenko que saque a Wagner de ese territorio. ¿Cuán en alerta estás viendo a este tipo de países e incluso a la propia OTAN? Bueno, ya de por sí Wagner se está saliendo de Belarus. Están desmantelando varios campamentos que habían construido hace 2 meses, después del pacto ese que hicieron Lukashenko, Putin y Prigozhin, y los están desmantelando. Eso según fuentes belarusas, Nexta se llama, que es la mejor, y algunos activistas democráticos belarrusos que siguen esto muy de cerca. Entonces, había una hipótesis también, y no hay que descartarla, de que Wagner se mueva contra Lukashenko. Entonces eso sería un blanco mucho más fácil. Y si controlan Belarus y controlan, digamos, esas armas nucleares que Putin transfirió a Belarus, entonces sería un peligro muy interesante. Pero, o sea, sí, algunos podrían penetrar la frontera disfrazados de civiles. Ya han capturado un par de ellos, los polacos y los lituanos. Pero yo creo que la OTAN no ve a Wagner en Belarus como una amenaza a la OTAN. Interesante. Y ahora la nota que voy a hablar, toda esta investigación de crímenes de guerra, evidentemente estamos hablando de un grupo Wagner que seguramente tiene una huella en esto que se va a investigar en Ucrania. Gracias, Fredo. Gracias, Gabriela. Un gusto estar aquí. Igualmente.